El panorama laboral en Estados Unidos se está volviendo cada vez más sombrío. La pandemia y ahora la crisis financiera ha provocado que muchas empresas se vean obligadas a despedir a sus trabajadores en masa, dejando a cientos de miles de personas sin empleo y sin sustento económico. Los despidos masivos no son algo nuevo en Estados Unidos, pero su frecuencia y magnitud se han intensificado en los últimos años. Según los datos del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, en el último trimestre del 2022 se registró un aumento del 25% en el número de despidos masivos en comparación con el mismo periodo del año anterior. Resulta que en la potencia del norte están despidiendo a lo loco. Ya van casi 150,000 personas sin trabajo en lo que va del año, sin contar los meses terribles que pasaron las empresas de tecnología en el año pasado. El Departamento del Trabajo estadounidense le dio la cifra a Biden y le mostró que la economía del país tiene una tasa de desempleo del 3.4%. Parece que no es mucho, pero en realidad es preocupante. Lo que más llama la atención no es que no haya trabajo, sino que los trabajos que pagan bien están muy escasos. Además, las empresas de tecnología han despedido a un montón de gente en el último trimestre del 2022. ¿Me quedaré sin empleo? ¿De qué manera nos afecta a los latinoamericanos? ¿Los despidos masivos son un riesgo en mi país? En compañía de mi equipo de economistas, hemos preparado este video para explicarte de forma simple los acontecimientos. Soy Omar Ríos, comencemos. Sí, es verdad que la economía ha agregado 300,000 empleos en lo que va del año, pero no son suficientes y pagan muy poco. Por eso, los trabajadores no duran mucho tiempo en estos puestos y siempre están buscando algo mejor remunerado. Y para colmo, el aumento del salario ha sido insignificante, apenas un 0.2%, como si esto fuera suficiente para combatir la inflación, que por cierto está en un 6.4%. Si comparas el salario con la inflación, los trabajadores están perdiendo mucho poder adquisitivo. Recordarán, desde que empezó este año, al menos 5 empresas de renombre han anunciado despidos masivos. Y lo peor de todo es que cerca de 150,000 empleos se han perdido, generando un gran impacto económico en Silicon Valley, que no se había visto desde la burbuja del .com a principios de los años 2000. Twitter y Amazon encabezan esta situación, ya que despidieron a más de 50,000 trabajadores el año pasado. Y este año Amazon anunció el despido de más de 18,000 trabajadores debido a la incertidumbre económica y a la contratación rápida de los últimos años. Lo triste de todo esto es que sin un nuevo trabajo en una empresa que les pueda conseguir una visa, los trabajadores despedidos tendrán que abandonar el país. Esto les genera una gran angustia, ya que no saben qué hacer a continuación. También el sector minorista, después del tecnológico, redujo 13,000 puestos en enero frente a la práctica ausencia de despidos del año anterior. Por su parte, las empresas financieras suprimieron 10,613 empleos en el mes pasado, frente a 696 del año anterior. Empresas como Microsoft Core o Goldman Sachs también recortaron miles de puestos de trabajo entre enero y febrero de este año para enfrentar la caída de la demanda, ya que el gasto de los consumidores ha disminuido. No te muevas de tu asiento, pues entraremos a lo mejor del video. Este sería un excelente momento para que te suscribas a mi canal, le des a la campanita y de esta manera nos estarás ayudando a seguir subiendo contenidos y no te perderás mi siguiente video. Las empresas que se dedican a sectores como la hostelería, el turismo y el entretenimiento han sido las más afectadas por los despidos masivos. La realidad es que muchas personas están luchando para encontrar un trabajo después de haber sido despedidas. La falta de empleo y la incertidumbre económica están generando altos niveles de estrés y ansiedad en la población. Esto no solo afecta su bienestar personal, sino que también tiene un impacto en la economía en general.
El presidente Biden ha prometido poner fin a la crisis laboral que afecta a los Estados Unidos. Desde que asumió el cargo, ha trabajado para crear empleos y mejorar las condiciones laborales de la población. Una de las iniciativas más destacadas del gobierno de Biden ha sido el Plan de Empleo estadounidense. Este plan tiene como objetivo crear millones de empleos en los próximos años y fortalecer la economía del país. Se espera que el plan tenga un costo de $2.3 billones y se financie mediante un aumento en los impuestos corporativos. Además, el gobierno de Biden ha propuesto aumentar el salario mínimo federal de $7.25 a $15 por hora. Esto ayudaría a reducir la brecha salarial y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores de bajos ingresos. La escasez de empleos mejor remunerados es un problema que afecta a muchos trabajadores en Estados Unidos, a pesar de que la creación de empleos en el sector de servicio, la mayoría de estos trabajos son de baja remuneración y ofrecen pocas oportunidades de ascenso. El aumento de la automatización y la globalización también están contribuyendo a la devaluación de los salarios. Los trabajos que requieren habilidades especializadas y experiencia están siendo desplazados por la automatización, lo que significa que los trabajadores tienen menos poder de negociación en términos de salario y beneficios. La realidad es que muchas personas están luchando para llegar a fin de mes. La creciente brecha entre ricos y pobres está empeorando y las empresas parecen estar más preocupadas por sus ganancias que por sus empleados. Los despidos masivos en los Estados Unidos son solo una manifestación de este problema. ¿Y qué hace el gobierno de Biden? Claro, ha prometido crear empleos, pero ¿realmente eso es suficiente? La creación de empleos por parte del gobierno no garantiza que las personas tengan acceso a trabajos bien remunerados y seguros. En última instancia, son las empresas las que deciden cuánto pagar a sus empleados y si deben proporcionar beneficios como seguro médico y vacaciones pagadas. Pero incluso aquellos que tienen trabajo están luchando. La escasez de empleos mejor remunerados y la devaluación de los salarios significa que incluso aquellos que trabajan duro no puedan llegar a fin de mes. No importa cuánto tiempo trabajen, nunca podrán escapar del ciclo de la pobreza. La falta de empleo y la incertidumbre económica son problemas que han afectado a millones de personas en todo el mundo, y Estados Unidos no es la excepción. La pandemia del COVID ha agravado la situación, dejando a muchas personas sin trabajo y sin un ingreso estable para mantener a sus familias. La falta de empleo puede tener un impacto dramático en la vida de las personas. Puede afectar su salud mental, su autoestima y su capacidad para mantener relaciones saludables. Además, puede llevar a problemas financieros como la incapacidad para pagar facturas o para acceder a servicios de salud necesarios. La incertidumbre económica también puede tener un impacto negativo en la población. Puede hacer que las personas se sientan inseguras sobre su futuro financiero y pueden desencadenar sentimientos de ansiedad y estrés. Desde que asumió el cargo, el presidente Biden ha dejado claro que una de sus prioridades es mejorar la situación laboral en los Estados Unidos. El gobierno ha implementado varias iniciativas para lograr este objetivo. Una de las iniciativas más importantes ha sido el plan de ayuda económica de 1.9 billones que se aprobó en marzo del 2021. Este plan proporcionó apoyo financiero directo a las personas y las pequeñas empresas que han sido afectadas por la pandemia. Además, incluyó medidas para aumentar el salario mínimo federal a $15 por hora y proporcionó fondos para programas de capacitación laboral y educación. Entre las inversiones propuestas se encuentran mejoras en la red de carreteras y puentes, la modernización de edificios públicos y escuelas, y la expansión de la red de Internet de banda ancha. El plan también incluye inversiones en energías renovables y la industria manufacturera. Se espera que el plan de empleo estadounidense cree millones de empleos en todo el país.
Además, se espera que tenga un impacto positivo en la economía al impulsar el crecimiento y la competitividad a largo plazo. La inversión en infraestructura y tecnología, así como la promoción de la industria verde, no solo generará empleos directos, sino que también estimulará la economía y el desarrollo a largo plazo. Además, el apoyo a las pequeñas empresas y la mejora de la capacitación y educación para los trabajadores son medidas clave para garantizar una fuerza laboral capacitada y preparada para las demandas del mercado. Es importante destacar que el éxito del plan de empleo estadounidense dependerá en gran medida de la colaboración y compromiso de todos los sectores y actores sociales, incluyendo a las empresas, sindicatos, gobiernos locales y comunidades. El salario mínimo federal en Estados Unidos es uno de los más bajos entre los países desarrollados. A pesar de que ha habido algunas mejoras en algunos estados, muchos trabajadores todavía ganan menos de lo que necesitan para vivir dignamente. El gobierno de Biden ha propuesto aumentar el salario mínimo federal a $15 por hora, lo que beneficiará a millones de trabajadores y sus familias. Sin embargo, esta propuesta ha enfrentado una fuerte oposición de los sectores empresariales, quienes argumentan que un aumento del salario mínimo afectaría negativamente a las pequeñas empresas y al empleo. Pero la realidad es que el aumento del salario mínimo no solo beneficiará a los trabajadores, sino que también tendría un efecto positivo en la economía general. Los trabajadores tendrían más dinero para gastar, lo que aumentaría la demanda y estimularía el crecimiento económico. A pesar de que la tasa de desempleo ha disminuido en los últimos años, muchas personas todavía luchan por encontrar empleos bien remunerados. La mayoría de los nuevos trabajos creados en los últimos años ha sido en sectores de bajos salarios, como la hostelería y el comercio minorista. Esto ha contribuido a la creciente desigualdad económica en el país, ya que la brecha salarial entre trabajadores de bajos ingresos y los trabajadores de ingresos más altos continúa ampliándose. Esta situación es particularmente difícil para las personas con bajos niveles de educación y habilidades. Es por eso que es importante que el gobierno promueva la educación y el desarrollo de habilidades para los trabajadores, así como también invierta en sectores que generen empleos mejor remunerados, como la tecnología y la energía limpia. La brecha entre ricos y pobres en Estados Unidos es una de las más grandes entre los países desarrollados. Según un informe de la Oficina de Censo de los Estados Unidos, el 1% de los hogares más ricos posee más riqueza que el 90% de los hogares más pobres. Esta desigualdad económica es perjudicial no solo para los trabajadores de bajos ingresos, sino también para la economía en general. La desigualdad económica se debe a una serie de factores, incluida la falta de acceso a la educación y la capacitación, la discriminación racial y de género en el lugar de trabajo y la falta de protecciones laborales. Para abordar esta desigualdad es necesario implementar medidas que aumenten los salarios, como un aumento de salario mínimo federal, y proteger los derechos laborales, como el derecho a formar un sindicato y negociar colectivamente. También es importante abordar la discriminación en el lugar de trabajo y promover la diversidad y la inclusión. En última instancia, solo a través de políticas progresistas y medidas concretas se puede lograr una sociedad más justa y equitativa para todos. Hace unas semanas hice un video sobre la crisis inmobiliaria. Aquí te dejo el link para que estés más informado. Si te ha gustado este video, cuéntame, ¿qué piensas al respecto? ¿Los despidos masivos ya están en tu país? En la descripción del video te dejo algunos recursos para aprender a invertir o bien pongas tu propio negocio, así como te recomiendo que leas mi libro El Emprendedor Inteligente. Te dejo el link en la descripción. Te recomiendo que veas este video para que sigas estando informado. Comparte el video con más personas que sabes que esta información los beneficiará. Muchos éxitos, soy Omar Ríos.